Hola, feliz martes 7 de julio. Me da muchísimo gusto saludarlas y saludarlos a todos quienes se suman a esta magnífica transmisión en el marco del mes del abogado, porque hoy vamos a platicar y a entrevistar a un gran amigo que se suma a la familia de Sin Filtros. Gracias. Con mi amiga periodista y coconductora Miriam Pomposo. Hola, hola. Porque vamos a platicar de todos estos temas que se han convertido en mediáticos por la situación. Y sobre todo tú que eres un experto en la materia y en temas familiares, sobre pues pensión, violencia vicaria, violencia intrafamiliar y qué se debe hacer, porque muchas veces vemos, por ejemplo, en temas mediáticos de temas virales, donde hay menores involucrados, pero entonces como son menores, pues tampoco se puede actuar conforme a la ley. Claro. O sea, sí, justicia, pero no. Sí, ¿cómo estás, Toño? Y bienvenido. Bien, Olvia, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Gracias, Miriam, por su invitación. Gracias, y pues, bueno, será un placer participar con ustedes y dilucidarle a la gente, ¿no? Las dudas que nos puedan escribir, poderlas resolver en su momento y pues, arrancarnos con los temas que tenga que desarrollar. Ulvia, abogado Toño García, pedirle a la gente que en este momento, muy fácil, tome su celular, empiece a compartir esta transmisión, nos haga llegar todas sus dudas referente a temas legales, y es que pues este 12 de julio es el Día del Abogado, por eso es que quisimos invitar al abogado. De antemano, pues felicidades, porque no es fácil hablar de leyes en México, sobre todo cuando muchas veces la ley está en México la ley está interpretada como a nuestra conveniencia. Y también hay muchísimo desconocimiento en la ciudadanía sobre leyes. Correcto. Entonces, pues es muy fácil, ya les decía, compartan esta transmisión con sus amigos, con su familia. Si tienen alguna pregunta en específica, háganosla en este chat para que nosotros le preguntemos directamente al abogado, les responda aquí en vivo. Y pues nada, Olvia, comenzamos. Oye, Toño, pues antes que nada, una vez más, gracias y también al buffet, ¿no? Toño García. García Ferniza Abogados. Ah, ya ven, ya lo estaba cambiando, pero bueno, García Ferniza y Abogados, que es un amplio buffet con todos los temas, no penalistas, civiles, familiares y demás. Así que si usted incluso está pasando por un momento así, en una situación compleja donde a veces no sabemos con quién acudir y sobre todo que sean fidedignos, que no sean charlatanes y que no las vayan a traicionar después. Mira que yo sé de eso, que luego los abogados también se pasan, amigo, pero tú no, tú eres de los perfectos. Así que arranquemos con estos temas. A ver, yo tengo una duda. Sí. En casos, por ejemplo, de pensión o de violencia, ¿hay algún, no sé si cuantificación en los casos, si se han ido en aumento a raíz de la pandemia, donde todos estuvimos a lo mejor encerrados, donde a lo mejor los hombres fueron más violentos o las mujeres? O en tu experiencia, ¿qué es lo que has visto? Si ha ido en aumento o realmente es un tema, el pan de cada día, como lo habíamos dicho antes de entrar al aire, porque son hechos muy comunes. Claro, yo creo que hay que dilucidar que sí influyó mucho la pandemia. Sí tiene mucho que ver porque evidentemente durante este tiempo de resguardo, el entorno de las familias, el ritmo que traían las familias cambió totalmente, ¿no? Y esto implicaba que el papá estuviera ahí. Entonces la mamá, lo voy a decir de broma, ya no solamente tenía 2 hijos, sino tenía uno más que era el esposo o viceversa. Pero ya tomando el tema un poco más enfocado a esta parte, sí tuvo mucho que ver, con independencia de que ha aumentado en torno a que hubo una reforma para bien, de alguna manera también, que surgió en Puebla, en este caso en Puebla y en otras partes de la República Mexicana, en otros estados, en otros años, pero en Puebla surgió en 2016. Y esta reforma que sufrió el Código Civil fue en cuanto al divorcio incausado. Este divorcio te permite ahora poderte divorciar sin una causa, tal cual como su nombre lo dice. Entonces había muchas situaciones en las que señoras que vivían violencia, niños y mamás que vivían violencia, no se divorciaban porque necesitabas una serie de causales, más de 16 causales, y necesitabas comprobarlas ante un juez para poder solamente así decirle al juez, oye, te compruebo que tengo la causal para poderme divorciar. Entonces estaba limitado el libre desarrollo de la persona. Lo que era que pues tenías que llegar casi golpeada ahí para poder demostrar que te violencia, ¿no? Física. Correcto. Para que te creyeran y todo. Hoy eso ya no pasa. Eso ya no sucede, eso ya no es un requisito para poderte divorciar, basta que tú decidas divorciarte. Esta decisión de divorciarte, esta decisión de hacerlo sin necesidad de que haya una causal, ha liberado el libre desarrollo de una persona que muchas veces estaba maniatado
porque no se podía realizar, derivado de que necesitabas una causa. Hoy en día no. Eso ha de alguna manera proliferado, que las personas que desde hace muchas décadas no se divorciaban y no podían hacerlo, ahora sí lo hagan con base en esa reforma. Por eso es que aumentó también significativamente el número de divorcios. Es correcto. Sumado a que desafortunadamente en la sociedad ha venido una decadencia en el tema de la convivencia familiar, el respeto, el tema hacia las mujeres que está desafortunadamente hoy tomando demasiada relevancia, el tema de la violencia contra las mujeres y otros factores que ya platicaremos durante el desarrollo de la plática, sí tiene que ver con el hecho de que se den los temas de divorcios, aunado a la economía y otros factores como infidelidades y otros temas que también son parte de esa estadística que hacen que crezca el divorcio sin duda. Oye, en tu experiencia, lo que más has trabajado, digo, son muchos temas, pero ves un común denominador en, por ejemplo, las pensiones, ¿no? Que por el tema económico, la economía a veces no es la mejor en México, todo suma, o sea, la inflación cada vez está peor y los sueldos pues no. Claro. Entonces, también esta lucha, no de poder, sino tal vez de un equilibrio, donde también las mujeres ya trabajamos, entonces también es parte, no sé si decirlo positivo o negativo, pero cuando vives un tema así, pues es 50 y 50, ¿no? Y entonces a lo mejor si tú ganas más, pues luego resulta que hasta tienes que mantener a la pareja. O si la pareja ya tuvo otra familia, ya tiene un hijo, entonces ahora vamos a pelear la reducción porque ya tengo 3. ¿Cómo hacerlo justo? Porque te digo sí, claro. Algo y tú lo has de saber. Sí. Cuando vives algo así, ves que hasta las empresas forman parte de estos contubernios donde hasta disminuyen los sueldos con tal de no dar pensión. Claro. O sea, es una mafia, perdón, no sí. Todos los casos, pero sí se ve mucho, Toño, esto. Sí, claro, desafortunadamente. A ver, hay una reglamentación específica en el Código de Cuenta. Y esto dice, este código, en el caso de las empresas, cuando hay una retención a los salarios de algún trabajador, forzosamente la empresa tiene la obligación de informar al tribunal cuál es el ingreso que tiene en su momento el demandado, en este caso el deudor alimentario. Y tienen la obligación de hacer la retención que en su momento ordena la ley. Pero hay casos, ha pasado, ¿no? No es algo que no estamos descubriendo el hilo sí. negro, ni estamos destapando algo que no se haya oído, se haya dicho, pero por supuesto que hay casos en los que las empresas, pues evidentemente, tienden a ocultar o a lo mejor por su propia conveniencia no tenían dado de alta al trabajador claro. Con el salario real, lo tienen dado únicamente de alta con el mínimo impuestos, y pues seguro, evidentemente aunque informan me han contado. Aunque informan bien, ¿no? Aunque dan la información real con la que está de alta, pues sí, desafortunado o afortunadamente en ese momento para el deudor alimentario hay una ventaja. Ahora, preguntabas algo muy interesante, ¿cómo hacerlo justo? ¿No? Y en realidad entre lo justo y lo legal hay una dimensión que no empata necesariamente siempre, porque alguien podría decir, esto es legal, pero no es justo, ¿no? Entonces, esta dimensión tiene que ver mucho con la perspectiva que afortunadamente con los nuevos juicios que se están desarrollando hoy en día, que son de manera oral, el juez puede ver cómo las partes se lavan la cara en un tribunal y establecen el conglomerado de pruebas que es suficiente para poder determinar que lo que se está dictaminando sea lo justo. Ahora, ¿cómo hacer esta parte? ¿Cómo darle a esta parte de la justicia, de las pensiones, un valor exacto en cuanto al monto o a la cuantificación? Esto es importantísimo. En los juicios de alimentos, con independencia de que se justifique o no la necesidad, porque esa es intrínseca. Si ustedes o cualquier otra mujer o cualquier otro hombre que pudiera ser el caso demanda el juicio a su excónyuge o a su actual cónyuge o a su exconcubino o concubino, le demanda el juicio, basta que se establezca esta relación de dependencia que tiene el dependiente económico del otro. Pero si queremos darle una debida integración al quantum, es importante comprobar el estilo de vida, los gastos,
las escuelas, los uniformes, y eso será suficiente para justificarlo. El juez ya tiene ahí un monto, pero ahora viene la parte más complicada. ¿Cómo con este monto, que es el monto real, porque hablábamos del ejemplo que poníamos, que lo tenían dado de alta con el mínimo, cómo con este monto, que era el real porque se conglomeraban el salario que tenía por fuera o el salario mínimo, cómo justificar, cómo acreditar que efectivamente este conglomerado total de gastos se cubría con el conglomerado total de ingresos menos lo que no está justificado. Entonces muchas veces pasa eso. Oiga, abogado, ¿y qué pasa con, estamos hablando de cónyuges que están dados de alta en empresa, comprueban ingresos? ¿Qué pasa con los que no comprueban ingresos, que ganan un salario, que no están en una empresa? ¿Qué pasa con ellos? ¿Hay cómo puede ser justo y equitativo cuando le llega a lo mejor un caso de una madre soltera donde pues su esposo puede declararle al juez, pues es que no tengo trabajo, pero a lo mejor hace chambitas por fuera que le pagan? Entonces, ¿cómo se comprueba eso? ¿Cómo es que se puede actuar? La ley ya prevé esa parte, y qué buena pregunta, porque aquí es muy importante y que lo sepan todos. La ley establece que cuando no se puedan comprobar ingresos, se podrá acreditar con el estilo de vida que tuvieron los acreedores alimentarios por lo menos los últimos 2 años que estuvieron antes de que se demandara por lo menos los alimentos. Entonces, si yo compruebo que mi hijo iba en una escuela de paga, que mi hijo tenía clases, por ejemplo, de natación o de kumon o de taekwondo, y que al final del día este tipo de clases no son, si bien es cierto, se podrían considerar fuera del esquema de los alimentos, no lo es así, porque los niños requieren para su sano desarrollo estar rodeados de un estilo de vida en donde exista recreación. No basta solamente con comprarles zapatos y ropa de calle, no basta solamente con cumplir con los gastos del colegio, que son útiles escolares, uniformes, no basta con la despensa, que tienen que ser cuestiones de higiene personal, comida, la luz, la habitación, la renta, el internet que es necesario. Es necesario, es parte de... ¿Realmente crees que, o en la experiencia que has llevado de todos estos casos, se logra lo justo? Porque la verdad es que sí creo que hay muchos vacíos legales donde pueden justificar otros temas, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? En algún momento me decían, es que si tiene cómo transportarse, pues es tu tema, porque se puede ir en camión. Entonces a mí cuando me dijeron eso dije, sí, claro, es cierto, porque legalmente dice, se puede ir en camión. O sea, si hay un medio de transporte, si tú quieres llevar un coche y gastar en gasolina, es tu tema. Y tú hay desmadres. O sea, sí, claro, ¿no? Realmente, ¿qué tanto la justicia está blindada en estos temas? Bueno, estos casos con la justicia, porque sí, yo conozco muchos casos, las primas de unas amigas, que terminan, Nada personal. terminan de verdad dejando el juicio. O sea, dicen, ¿sabes qué? Ya, gracias por participar, Dios te bendiga, vamos a ser amigos, compra lo que quieras, da lo que quieras, porque es desgastante. Y no es justo. No, no es justo. Porque sí, hay casos que pueden durar 80 años y entonces sí vamos a y luchar, 80 años pagando y 80 años yendo a las audiencias. Es desgastante. Entonces, muchas mujeres y hombres, lo aclaro, terminan diciendo, aquí muere, sí, claro, vamos a luchar cada uno por ser felices, sí, porque ya me cansé. Sí, sin duda, estas dos dimensiones que hablábamos entre lo legal y lo justo, sí tienen una coyuntura. Y esa coyuntura es que sí es injusto, y pudiera parecer injusto, porque solamente quien ha vivido ese status quo económico cuando estaba integrado, digamos, el núcleo familiar, ¿no? En donde se aportaban los dos y a lo mejor la economía era más boyante, y ahora que ya no están casados o hay un divorcio o hay una separación, pues evidentemente las partes empiezan digamos, a tener otros gastos, o inicia otra familia, ¿no? Otra persona que inicia otra familia, que no termina de cumplir con las obligaciones de esta, y ahora tiene obligaciones con hijos más, que no es una cuestión que se vaya a juzgar en este momento, ni mucho menos, pero es el ejemplo, es el ejemplo. Entonces, es ahí donde lo justo no necesariamente es ilegal. Perdón, ¿no? Lo justo, lo injusto no necesariamente es ilegal, ¿no? Entonces, el menoscabo económico que pueda tener un deudor alimentario, aunque parezca injusto para la acreedora primigenia, va a ser una cuestión que va a limitar los alimentos para los acreedores. Abogado Toño, acá una pregunta de Silvia Hernández, que a mí también es una pregunta que yo tenía para usted.
muchas veces nos vamos con el lado de la mujer y la protección que hoy da las leyes a las mujeres, ¿no? En este tema de yo sí te creo y no necesitamos, como ya decíamos, llevar con el ojo morado para que te crean y te puedan divorciar, ¿no? De que sufres violencia. Pero también, a lo mejor en menor medida, pero también los hombres sufren violencia. Claro. También hay hombres que a lo mejor por su mismo machismo no lo denuncian, Claro, ¿no? claro. Y leía una nota de un hombre que justamente denunciaba esta violencia y decía que pues se habían burlado un poco los policías, el Ministerio Público de tan grande y tan fuerte y pues le pega a su mujer, ¿no? Claro. Este machismo que sí estamos en pleno siglo XXI, pero se sigue viviendo. ¿Qué tan común en el bufet hay casos de hombres que denuncian violencia familiar, que denuncian abusos por parte de las mujeres en un caso de divorcio? Claro, es poco común. La verdad es que es poco común, no tenemos esa cultura, porque estamos en una cultura latina, un poquito con esta idiosincrasia, exacto, que el ego del hombre es como, no, ¿cómo van a mis amigos a saber que en casa me maltratan? Pero a ver, es importante también darle un parteaguas a partir de ahora y que esta generación lo pueda expresar. Si hay violencia, no solamente necesita ser de golpes, ¿no? Muchas veces en redes sociales se burlan de la gente que dice, oye, la novia tóxica, ¿no? O el novio tóxico, hablando de los dos géneros, etcétera. Es real, la violencia no solamente implica cuestiones que tienen que ver con temas físicos, sino el dominio de la mente de una mujer hacia un hombre, los celos en extremo, el hecho de que no puedas desarrollarte ni vivir tranquilo, porque la realidad es que el desarrollo ideal de un hombre o de una mujer es vivir tranquilo y poder desarrollarte y tener el ánimo de desarrollar hacia el futuro pues, temas de proyectos de vida, ¿no? Y limitarte por la violencia es un tema. No hay casos muy comunes. Que seguramente existen. Por supuesto. Pero no nos atrevemos a... Pero, por ejemplo, tanto del lado de mujeres como del lado de hombres, ¿cómo comprueban esa violencia? Un pantallazo de WhatsApp es válido ante un juez, una grabación de una cámara de seguridad en tu casa, como en el caso de September Vélez, que justo quiero ir para allá, ¿es válida ante un juez? Porque hoy, por ejemplo, en el caso de September Vélez, vemos esta agresión, esta mujer que denunció a través de redes sociales a su esposo, un médico del Hospital Ángeles, cómo la golpea, y entonces el juez falló a su favor y el señor tiene a sus hijos. Desde antes había fallado a su favor. Sí. Entonces, ¿ahí qué pasa? Y perdón, que justo hoy era su audiencia, bueno, es su audiencia y lleva 50 y tantos días sin ver a su hijo, a sus hijos, porque a raíz de que lo hace público y demás, esta persona interpone no sé cuántos amparos, no sé legalmente qué se pudo hacer, porque pareciera que fue contraproducente que ella denunciara y se la voltean. Y entonces ahora resulta que ella también hacía violencia con sus hijos, o los regañaba o los jalaba, y este hombre, con todo respeto, se aprovechó de la situación y ahora hasta parece que ella es la mala del cuento. Claro. Tenemos aquí que diferenciar varias cosas y lo que voy a platicarles es algo que la audiencia debe tener siempre en mente y presente por qué suceden estas cosas. Respondiendo a la pregunta inicial, ¿es válido un pantallazo? Sí. Hay formas de ofrecerlo. La ley te especifica cómo puedes ofrecer pruebas. Y esto es específicamente, por ejemplo, con una pericial en informática. Un pantallazo sí puede resultar en una presunción, pero no hace prueba plena, es decir, no llega a la convicción que se quiere, porque requiere de ahora determinar y desmembrar que ese pantallazo corresponda a esa persona, que se haya establecido esa plática con esa persona y que haya habido muchos factores específicos que permitan que esa prueba se pueda considerar como una prueba plena, ¿no? O sea, que no sea un chip comprado o alguien más, no. Un robot. Pero ese tema pericial lo hace la autoridad cuando tú, ejemplo, yo llevo mi pantallazo con el juez, con quien me está llevando, con el abogado, acá está mi pantallazo. Es decir, el denunciante invierte para que esa prueba sea legal, o lo hace el trámite la misma autoridad. No, desafortunadamente no existen esos presupuestos para actualmente, por ejemplo, en fiscalías, ¿no? Difícilmente existe un perito, sí lo hay,
pero el tema es que puede que sea 1 o 2 peritos o 3 peritos para toda la ciudad. Sí, claro. Entonces se ven sobresaturados de trabajo y están muy escasos. Esa es una. La otra es que los juicios no pueden esperar a que estén libres en su momento los peritos Sí, claro. de orden público, ¿no? Entonces muchas veces sí tiene que haber una inversión por parte de... Y vamos a dinero, los- dinero, Y dinero, tiempo. dinero y tiempo. Por eso digo que te terminas cansando. Sí, claro, claro. Vamos al tema de September Ah, bueno. Vélez. ¿Ahí qué pasó? Bueno, los juicios familiares, eso es muy importante también que lo sepa la sociedad, los juicios familiares tienen una discrecionalidad. Por eso es que muy difícilmente, salvo por autorización específica de las partes, pueden entrar los medios o pueden entrar a las audiencias otras personas para poder observar la audiencia y extraer la información. Digamos que lo que conocemos es mediático, ¿no? No tenemos la certeza Sí. De quién tiene la razón, es ¿no? la... Exacto, cuál es la... y sobre todo, cuál es la forma en la que se están ofreciendo pruebas. Porque yo puedo tener una prueba legítima y fiel de algún caso en particular que sí sucedió. Pero si esa prueba no la ofrezco en tiempo y forma de acuerdo al procedimiento, Paso. no la toman en consideración porque el código así lo establece. Es una regla específica del derecho civil. Si yo no la presento en tiempo y forma y la conocía o la ofrecí mal, aun cuando tenga la razón, no puede ser observada porque se está presentando fuera. Entonces, desconocemos cuál sea el trasfondo procesal que tiene ese asunto tan mediático, pero que definitivamente requiere forzosamente de que estén estos factores, como la presentación de pruebas en tiempo y forma, como los estudios psicológicos que se pudieran hacer. Desconocemos por qué le hayan otorgado en su momento la guarda y custodia al papá. Al papá. Hay muchos factores que pudieran existir. Entonces, debemos de ser muy cuidadosos Con el tratamiento con de- el tratamiento del procedimiento, porque esa es la parte importante en donde nosotros los abogados tenemos pues mucha responsabilidad y tenemos que actuar con mucha El probidad debido en ese proceso, sentido. ¿no? Que hoy hemos Exactamente. visto, si nos vamos a temas de delincuentes que han salido, porque no hay un debido proceso, y aunque Ese sean es. culpables. Vámonos a otro caso mediático. Espera, nada más en este, por ejemplo, ¿qué tanto afecta la ley, esta famosa ley de ciberasedio y demás, cuando ahora también se puede usar en tu contra que utilices los medios digitales para decir es un violentador de manera Sí, repetitiva? para desprestigiar, ¿no? Que es lo que también Ajá. decía el doctor, Y porque que incluso se el la Hospital volteó. Ángeles También se la volteó por eso. lo destituye hasta cierto punto de que pueda Se seguir vuelve la trabajando, víctima, ¿no? digo, independientemente de Sí. quién tenga la razón, porque no somos ni los abogados ni nada, Ni conocemos estamos el hablando fondo. de lo que se ve y lo que pasó de manera viral, Mediáticamente. mediáticamente, tanto para él, ¿no? Porque a él también se ve Sí. como, pues sí, suben fotos donde incluso le está dando de beber a su bebé con una cerveza, y entonces una prueba que ella lo pone, que a lo mejor no es prueba, pero para ella en su desesperación es mostrar lo que hace, ¿no? O si lo avienta a la cama de una altura considerable y si puede generar un daño. Y entonces ya entra como un conflicto entre particulares porque realmente, como dices, no sabemos qué está sucediendo adentro como papás. Sí. Pero sí hoy, si evidencias estas pruebas, si lo haces mediático, entonces ya hay una ley que por alguna razón, si de manera repetitiva denuncias a alguien o lo afectas o lo corren, pues ya también te la Puedes voltean denunciar. y entonces tú ahora vas a hacer la demanda. Hay una delgada línea en, Muy en delgada. esa parte. Hay un principio humano, un principio de derecho y aparte un derecho humano sobre todo, que establece que nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario, es la presunción de inocencia, en pocas palabras. Esta presunción de inocencia es que para que alguien te pueda determinar a través de una sentencia firme que tú tienes la culpa de algo, necesitas haber transitado por un procedimiento que llegue hasta la sentencia. Evidentemente ahora los teléfonos celulares, las cámaras digitales, Las redes. los circuitos cerrados, las redes sociales se vuelven en un juez. Sí. Y pasó mediático con lo que sucedió con Fofo Márquez, ¿no? También Sí. este linchamiento social que generó evidentemente el escosor de la población contra esta violencia, contra esta persona, porque era un influencer o porque hacía videos virales, causó una división en la sociedad y lo terminaron linchando.
Pero el proceso era que él no podía ser declarado, por ejemplo, en este caso, vamos a volver al ejemplo anterior, pero no podía ser declarado culpable hasta que no se demostrara efectivamente por la presunción de inocencia. Sucede lo mismo. Nosotros podemos poner un video, un audio, podemos establecer una serie de fotografías, pero digamos que en un estado de derecho en el que México está, ¿no? Digámoslo así, a través de sus leyes y sus procedimientos, debe haber un procedimiento en el que se fije que efectivamente con toda esa documentación y todas esas pruebas que se hayan agregado, sea efectivamente el culpable y sea responsable de los actos que se le imputan. Si no existe ese procedimiento, simplemente va a quedar un hinchamiento social, va a tener una presunción, va a tener una predisposición a la opinión pública, pero no va a poder decretarse a través de una sentencia que la persona sea culpable. Por eso es que es importante que la gente sepa que para poder determinar que hay una culpabilidad debe desahogarse un procedimiento. Ahora, si yo presento pruebas, si yo presento documentos, si yo presento fotos, si yo presento videos de lo que está sucediendo, claro, son válidos y claro, bien ofrecidos dentro de un procedimiento, tendrían que surtir esos efectos. Aquí, insisto, desconocemos cuál es el contenido procesal que se está llevando y los razonamientos que llevaron al juez, que aquí es muy importante, a tomar esa decisión, porque la Constitución establece que todas las determinaciones tomadas por un juez deben estar 100% fundadas y motivadas. Si no cumplen con ese principio de legalidad y seguridad jurídica que deben contener las sentencias, cualquier sentencia que no cumpla con esos elementos se va para abajo. Entonces, no nos adelantemos, habrá que seguir un proceso, son procesos largos, ¿no? Nosotros desde este lado, ¿no? del teléfono generamos una presunción, generamos una opinión, pero desconocemos cuál es el fondo de ese asunto y por eso es que pareciera, ¿no? que alguien pudiera ir ganando una ventaja procesal. Lo cierto es que no dejemos de denunciar, lo cierto es que no dejemos de levantar la voz, lo cierto es que acostumbrémonos a presentar denuncias si hay un delito, si hay un robo. Tenemos desafortunadamente el desánimo como sociedad de cuando alguien roba, presentar denuncias. No, pero ahora de manera virtual la puedes presentar y es muy rápida. Claro. O sea, yo presenté una denuncia por robo, creo que de un teléfono, no me acuerdo, digital, solamente me citaron en fiscalía a ratificar y fue muy, muy rápido. Sí hay un tema, como ya lo decías, Ulvia, abogado, pues de que la gente no quiere denunciar y si no denuncian, no se contabilizan los delitos y entonces la autoridad dice, es que los delitos van a la baja. Pues sí, porque la autoridad se basa en estadísticas, en cuántas carpetas de investigación se abren. Entonces, imagínate, si denunciáramos todos, pues obviamente la autoridad vería que está habiendo un foco ahí de violencia en ciertos temas, en ciertos sectores. Pero pues la gente, pues los mexicanos somos, me incluyo, pues muy dejados de exigir nuestros derechos, de denunciar, de echarte una fila a lo mejor en la fiscalía de 1 hora, pero sí te echas una fila en el concierto de tu artista favorito y así. Pero es que también ahí lo estás disfrutando, aquí vas toda ya triste, enojada, desanimada y luego te reciben con una cara de sí, diga, ¿qué quiere? No hay tiempo, no, pues también. Y tráigame una copia y tráigame esto. O venga desangrentada. Exacto, ¿no? Tráigame la copia del CUR validada por la Presidencia de la República. Pero por eso necesitamos gente, de verdad. Mi amigo Toño es muy humano, que además empatía. La empatía y que eres, o sea, imparcial, o sea, porque me has contado casos donde dices, a ver, señora, ahora sí que dígame toda la verdad, ¿no? No hay nada que, porque después nos van a salir otra cosa y vamos a estar peor. Y eso está muy padre, porque a veces los abogados con tal de ganar más dinero y demás, pues son capaces de hacer muchas cosas utilizando las artimañas, pero aquí mi amigo Toño no, así que búsquenlo. Oigan, vamos al tema justo de que fue muy mediático, muy sonado hace ya algunas semanas. Un adolescente mató a una persona, a una mujer extranjera que vivía en Lomas de Angelópolis. La ley no permite que este adolescente, por ser menor de edad, ingrese a un penal, bueno, no un penal, a un centro de al CIEPA, ¿no? Que es aquí el centro para menores.
le pone medidas restrictivas que tiene que cumplir. Justo ya ahorita en julio se va a cumplir como una nueva audiencia donde van a evaluar que se haya cumplido. Y pues el hecho es que Ulvia y yo platicamos de este tema porque hay dos familias sin duda afectadas, ¿no? Las de la víctima y las del menor, ¿no? Entonces, ahí en ese tema tan mediático, ¿cómo lo ve usted, abogado? Estuvo, bueno, no decir estuvo bien, estuvo mal, sino este tema mediático de la justicia para adolescentes en Puebla. Hay una ley nacional que precisamente es la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Esta ley nacional establece una categoría y te establece que será para menores de 18 años, por supuesto, y categoriza de 12 a 14 años, de 14 a 16 años y de 16 años a 18. ¿No? Entonces tiene 3 categorías específicas. Una vez que tenemos estas 3 categorías, solamente puede ser privado, digamos, de su libertad un menor de edad, un adolescente en este caso, cuando supere los 14 años. Menores de 14 años no pueden ser privados de la libertad. ¿Por qué? Porque hay otro principio, que es el principio superior de la niñez. Este principio superior de la niñez, ahorita las estoy llevando a este contexto por lo siguiente que voy a comentarles. Este principio precisamente protege per se a la infancia, a la niñez, a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Entonces, esta ley que técnicamente está promulgada en el periodo de Enrique Peña Nieto, tiene como finalidad precisamente darle un tratamiento a la comisión de los actos delictivos cometidos de los menores o de los adolescentes entre los 12 y 14, entre los 14 y los 16 y los 16 a los 18. Y aquí tenemos algo muy especial. Esa ley, dentro de sus definiciones, establece que se buscará que por lo menos se trate de persuadir que la prisión preventiva o la prisión sea el último elemento que se ejecute contra un menor de edad. ¿Por qué? Hay distintas hipótesis, hay distintas teorías, hay autores que establecen la mayoría de, digamos, de edad técnica, entendiéndola como el conocimiento de lo bueno y lo malo. No es lo mismo un joven de 12 años que se desarrolla en la Ciudad de México o en la provincia, pensemos, no sé, Tabasco, Oaxaca, a un niño que se desarrolla en Tijuana a los 12 años, o en Chihuahua, o en Michoacán, ¿no? El entorno permea mucho en los menores, desafortunadamente. Entonces, esta ley tiene como objetivo proteger eso. No es que sea una ley que se haya creado para proteger la delincuencia de un menor. Sí, desafortunadamente hay coyunturas que tienen que ver con el ámbito social. Y esta coyuntura del ámbito social específicamente es cómo mi entorno social me permea como niño y pasa en Guerrero. A ver, no estamos tampoco diciendo algo que no se sepa y que no hayan dicho N cantidad de noticieros. Hay comunidades de Guerrero en las que los niños de la secundaria, literal, son sicarios y los entrenan para ser sicarios. Sí, o halcones. O halcones. Entonces, un niño a esa edad es para quienes conocen que no van a ser imputables, igual que un mayor de edad, pues bueno, es una herramienta para hacer daño, es una herramienta que pueden utilizar maliciosamente, ¿no? Estos grupos delictivos, precisamente para permear en el menor esa situación. Entonces, no solamente tenemos un tema de que una ley proteja necesariamente a los menores que cometen un delito, más bien la ley está enfocada a proteger precisamente a la niñez y al derecho superior del menor para que los niños, en la medida de lo posible, puedan ser forzosamente privados de su libertad. En la medida de lo posible, evitarlo. Aquí es donde está la delgada línea entre un niño de 2 años ya tiene conciencia de lo que implica un homicidio, pues tal vez sí, hay quienes no, y ha habido juicios y procedimientos que se han llevado en donde se ha decretado que el niño no sabía lo que hacía, ¿no? Porque estaba influenciado por un videojuego, por una serie,
Pues es que este ponen es en el cantidad de cosas. caso, pero entonces, ¿qué tan fácil va a ser para otros jóvenes que dicen, pues no pasa nada porque voy a estar en mi casa, es más, me mudo de casa, nada más me dicen que no puedo salir del país ni nada, en lo que se desahogan las pruebas, en lo que se lleva a cabo un proceso que es tardado, y lo que decíamos, ¿cuántos delincuentes o por otra situación de robo de leche están en la cárcel, no? Claro. O sea, y entonces un homicidio de esta magnitud, influenciada por las redes sociales, por una serie You, entonces eso sí se vale. O sea, sí está de verdad de debate, porque finalmente creo que, yo no sé si antes, o en el tema de las reformas, a lo mejor no se vivían estos casos. Y ahora con las redes sociales, con los influencers, con los dispositivos móviles, que los hijos cada vez tienen más acceso a información, y aunque tú tengas candados y demás, pues no puedes estar 24/7. Qué fácil va a ser, es que no sabía lo que hacía, o sufre un trastorno mental, y entonces ahora hay que llevarlo con el psiquiatra, que está bien, pero entonces no enfrentas a la justicia. Es que ahí tocas un tema importante y no sé si el abogado esté de acuerdo. Lo decías, cuando se aprobó esta ley, que fue en el sexenio de Peña Nieto, hace que serán 8 años, 9 años, no había justamente estos hechos, ¿no? Tan que los llevaran a cometer estos delitos. Ahí la víctima, digo, usted me dirá si estoy bien o mal, la víctima o la familia de la víctima podría apelar incluso ante la corte para generar una jurisprudencia y sentar un precedente para justamente decir, no estoy de acuerdo con la sentencia o con lo que dictaminó el juez de que este adolescente no vaya a la cárcel. O sea, ahí la víctima podría actuar y hacer este proceso de jurisprudencia. Sin duda, rescatando lo que comentan, es importante, sí se generan precedentes. Y recordemos que una de las fuentes del derecho es la costumbre. Y la costumbre emana muchas veces también de cómo va evolucionando la relación social en una demarcación, ¿no?, territorial o incluso en el país. Sí con el paso de los años y con estas cuestiones novedosas, desafortunadas que están sucediendo, sí van a ir tomando ciertas reformas seguramente la ley. Porque, digamos, esta ley antes no existía, hace décadas no existía. Surge precisamente como una respuesta a esta costumbre social que se va arraigando y que va teniendo efectos jurídicos nocivos para la sociedad de determinados delitos. Sí, efectivamente, la costumbre, la jurisprudencia, los criterios, las situaciones novedosas que van surgiendo en el derecho con la comisión de los delitos de un menor, de un niño o de un adolescente, pueden causar estas modificaciones. ¿Serán necesarias en su momento? Sí serán necesarias. Habrá que seguramente regular las leyes para que los padres ahora tengan una consecuencia, por ejemplo, que también la hay, pero que ahora sea como más evidente. Entonces va a obligar a que determinados sectores sociales, o que en su momento los padres, tengan mayor atención a los hijos, por supuesto, porque ahí hay un tema social que no está funcionando, ¿no? Desafortunadamente, por el trabajo, porque el papá no paga la pensión, sí, la mamá tiene que salir a trabajar y entonces deja a los hijos en casa. Y luego eres la culpable porque están viendo, ¿no? Viendo. No, exacto, sí, exacto, y la culpa es tuya cuando sí, me dices, oye, espérame, pues si no aportas, pues no me quites, sí, ¿no? O si no, por lo menos ayúdame a cuidarlos. Entonces, una serie de situaciones que la misma sociedad está sufriendo, va evolucionando y que no está justificado, ¿eh? El que un adolescente, un niño cometa un delito no es una justificación. Van a entrar una serie de pruebas, van a entrar una serie de estudios psicológicos, psiquiátricos, de violencia, N cantidad de estudios para poder determinar en qué estado de conciencia, por ejemplo, el niño estaba cuando cometió esa situación. ¿Sabes? Bueno, hay datos neurológicos, la neurociencia y demás, que el cerebro de un humano en general madura, el de la mujer 35, 37 y eso sí, el proceso, y en los hombres 45. Entonces qué fácil va a ser esto, ¿no? Es que pues todavía no está madurando, sí, claro, ¿no? Claro. Y entonces por eso decimos la delgada línea y este tema de los vacíos legales, que no se trata de enjuiciar, ni nosotros no tenemos la verdad absoluta, cada quien sabe lo que sucede en esos hogares y en todos, ¿no? Claro. Pero, sí, por ejemplo, en este caso, extraoficialmente se sabe y de muy buena fuente, que la familia incluso apoyó a que se
presentaran las pruebas. O sea, la familia no sabía y ellos fueron quienes le dijeron a autoridad, yo tengo mis cámaras, se las doy, y es ahí donde se entera. Imagínense qué fuerte es que tú como mamá digas, yo te ayudo porque quiero que se haga justicia, y de pronto ves que en la pantalla, en tu cámara, el que se ve es tu hijo. Claro. O sea, es un caso súper fuerte que no estamos inventando, o sea, que realmente son hechos reales, pasando, que ¿no? Está pasando, y que también hay que poner el foco porque, a ver, oigan, ¿qué estamos haciendo como sociedad, no? O sea, como papás, como mamás, independientemente de si estás divorciado o no, es muy común ver el conflicto, ¿no? Sobre todo en estas situaciones donde están en pelea la pensión, la reducción, el quién se queda con la patria potestad, pero no estamos pensando en que, a ver, los hijos son producto de nosotros en un momento de amor, y después, ¿en qué momento se transforma esto para que termines odiándote y te lleves a tus hijos de por medio? Platicaba con alguien y me decía, yo me casé con alguien y me divorcié de otra persona. Claro. Y es súper fuerte, porque regresando a estos temas, lejos de pensar o de velar por la integridad de los infantes en su situación emocional, en la conciencia, en el desarrollo pleno, en que tenga recursos para ir al cine, para convivir y demás, la recreación, pareciera un estilo de afloje de quién da menos, quién da más, como si fuera mercancía. Y de verdad, yo regreso al inicio. Por eso muchas mujeres y muchos hombres terminan desgastados y diciendo Dios te bendiga, porque creo que llegan a un momento donde sabes que mi paz mental, el amor por mis hijos vale más que estar frente a un juez. En el tema del niño, y volviendo un poco a este caso, muchos decían que, por ejemplo, los medios, el manejo de la información en los medios de comunicación, se violaron varias cosas. Una, en esta ley de protección de niños, niñas y adolescentes, pues dice que no se puede evidenciar el entorno del menor, y se evidenció porque hasta el Instituto Oriente, que es donde este niño estudiaba, emitió un comunicado diciendo, pues sí, apoyando un poco que no se hicieran juicios adelantados, ¿no? También, pues, estuvo otro tema que pues todos supimos que era en Lomas de Angelópolis, ¿no? Ya todos supimos el veredicto del juez. Ahí también es bien complicado, ¿no? Tanto como medios de comunicación, sí, en el tema de informar lo que está pasando, para nuestra labor es poner estos casos, pero también el cómo vulneramos los derechos de este menor, porque sin duda pues también tiene derechos y hay una protección. Sí, claro. Recordemos que platicábamos de la presunción de inocencia, entonces esa parte también de presumir la inocencia hasta que no se demuestre. Claro, hay cuestiones evidentes. La gente nos va a decir, oye, pero pues estás viendo que sucedió esa situación, hay que hacer algo, ¿no? Hay que desahogar ese procedimiento, ¿no? Hay que desahogar. Desafortunada o afortunadamente, sobre todo afortunadamente, existe un procedimiento legal que se tiene que seguir. Que hay que tener cuidado con, insisto, cómo esto es como una especie de ajedrez. No puedes mover el peón descuidando a la reina, por ejemplo, o al rey, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? No puedes emitir juicios, no puedes sacar comunicados, no puedes presentar pruebas si no es ante un tribunal. Porque lo que puede acontecer con eso es que en lugar de beneficiar, complicas el procedimiento, anticipas y le das a conocer a la sociedad las pruebas que tienes. Entonces, es muy complicado, ¿no? Ha pasado, ¿no? Hay temas donde niños de 5 años, niños de 6 años, en casas con alberca, han empujado a la señora que les apoya con el aseo, y la señora no sabe nadar. Y el niño está jugando. Entonces un niño de 8, 9, 10 años empuja a la señora y la señora no sabe nadar, y el niño piensa que la señora está manoteando porque y se empieza a reír y se ríe, y pues cuando ponen el video de las cámaras, pues ven que la señora que les apoyaba en la casa pues falleció porque falleció ahogada. ¿Por qué? Porque el niño la empujó jugando. Qué fuerte. Entonces, desafortunadamente, son un caso mediático que conocemos de N cantidad, que seguramente están en esta misma ciudad que desconocemos y en todo el país, y sobre todo en las ciudades más grandes, ¿no? Que es en donde se dan este tipo de cosas. En niños que, insisto, están influenciados por alguna red social, están influenciados por algún grupo de WhatsApp de retos, ¿no? Qué horror. Entonces, son temas que muy álgidos, muy complicados, que solamente quien los está viviendo procesalmente tiene
oportunidad de tener todo el plano de visión. Claro. ¿Está mal? Sí. ¿Hay que hacer algo? Sí. Tenemos que trabajar los ciudadanos, los padres de familia, hacer las reformas necesarias, eficientes. Insisto, yo hace un rato les platicaba, la impartición de justicia no solamente se aplica por buena voluntad. No puedo venir yo a decir como juez o como entidad jurisdiccional, vamos a aplicar justicia para todos, ¿no? No solamente es de voluntad. ¿Cómo? Hay que hacerlo, hay que materializarlo a través de presupuesto, ¿no? Se requiere muchísimo presupuesto para la impartición de justicia. Dar asesorías, una consejería ciudadana más amplia para que cualquier ciudadano tenga acceso a la justicia. De pronto pareciera que solamente el que puede allegarse de un buen abogado, quien puede pagar un buen abogado, puede tener acceso a la justicia. Y hablamos de buen abogado, no aquel que aparenta tener relaciones y conocer la ley o que se viste muy bonito, alguien que desarrolla la abogacía con ética, con valores, con compromiso social, ¿no? Sí, y la verdad es que en este tema, por favor, no escatimen. Y no me refiero al tema económico, Claro. ¿no? Sino buscar perfiles, porque finalmente estamos depositando, quienes hemos llevado temas legales de diversos tipos, nuestra vida, nuestros infantes incluso, o nuestros patrimonios. Entonces, a veces dices, ay, no le pongo importancia, ¿no? O que me asignen a alguien. Claro que tienen muy buenos perfiles, el tema es el tiempo. Y tú no me dejarás mentir, o sea, hay casos que llevan años de por sí, ya por la materia, ¿no? La que es. Luego, aumentale que pues no hay recursos. Luego que se cruzan vacaciones o se cruza algún tiempo o un puente. Cerramos y bueno, a las pues ya 4. cerramos a las 4, ¿no? Entonces, de verdad, échenle ganitas, autoridades, porque sí, mucha reforma y sí, nuevos, el Poder Judicial y votaciones y lo que sea, pero realmente no es ahí no está el problema. O sea, pueden llegar las mejores personas, pero si el sistema no es el que funciona, si no hay recursos, si no hay lugar, si estamos rebasados de delitos, pues así llegue quien llegue, es muy complejo. Tercer caso, y con yo creo que nos vamos, aunque quisiéramos quedarnos acá 3 horas más, pero se volvió muy viral este fin de semana, la lady racista, una mujer argentina que insulta a un policía de la Ciudad de México, porque el policía pues le iba a poner una araña a su vehículo, porque no había pagado el parquímetro, y bueno, las redes sociales enardecieron, están buscando a esta lady lady racista. Ella ya salió y puso un estado en sus cuentas de Instagram diciendo que ella tiene el video completo y que solo la hicieron quedar mal en la parte del video que se sube, ¿no? Ahí, pues, ¿qué pasó? ¿Qué puede pasar con esta argentina? Hay una falta a la autoridad, pero también hay un tema de protección a extranjeros. Es que se concurren varias cosas. Está súper interesante. A ver, este es un tema muy interesante porque sí nos podríamos poner a platicar mucho sobre esto, y es algo además que surgió, o sea, como algo que surge de un video que se hace viral por digamos, por la división social que hay, por la idiosincrasia, por este tema que hablaban por el léxico, del léxico, cómo se pronunció, que es Argentina además, ¿no? Que podría generar un poquito de ámpula, porque pues traemos este tema con los argentinos en el fútbol y demás. Estamos hablando de... Y en la vida misma. No, porque hay unas pizzerías muy buenas que nos ¿verdad? gustan. No, pero más allá de esta parte que lo decimos, por supuesto, de broma, nada justifica. Nada justifica la agresión. Eso no lo podemos normalizar. Y también sobre la discriminación, ¿no? No, por supuesto, hay una discriminación total. Eso es súper evidente. No puede justificar. Aquí hablamos un poquito de, quizá todavía no está asesorada bien esta mujer, la que le llaman lady. No está asesorada bien porque subir decir que solamente la hicieron pasar mal en el video que aparentemente en el pedazo de video, pues no cambia el hecho de que ella dijo que era un negro, que odiaba a los negros y que era un no sé qué, que no sé qué, que no, etcétera, ¿no? Por supuesto que hay una discriminación, y eso también es un derecho humano. Se le podría, o sea, el policía, es lo que quiero yo entender, y a lo mejor la audiencia también, el policía podría denunciarla, ¿por qué delito?
¿Y qué podría pasar con ella legalmente? A ver, la discriminación no necesariamente podría caer en un delito. No necesariamente. No, ok. ¿Por qué? Porque existen otras figuras como el daño moral. Por ejemplo, el daño moral es un concepto civil que tiene como característica el poder demandar, no denunciar, sino demandar a alguien para específicamente pedirle una indemnización por ese daño moral que se me causó. Por ejemplo, en las redes sociales, si yo le digo al juez, tomando este ejemplo, oye juez, resulta que mi hija en el colegio vio que esta señora me gritó que era un negro. Y ahora todos los amiguitos y compañeros del colegio de mi hija dicen que tiene un papá negro. No porque ser negro sea malo, claro, o sea, o sea, lo estamos apreciando simplemente por el grado de discriminación que sufrió. Entonces, ¿puede permear al colegio de los hijos? Claro. ¿Puede permear a la vida misma? ¿Puede permear en mi seguridad? Por supuesto. ¿En mi autoestima? Claro. Entonces existe una figura de daño moral que puede ser atendida a través de una demanda y se puede cuantificar en dinero el daño. Ahora, el policía la debe presentar. Porque surgieron algunas... pues bueno, algunas notas donde decía que la autoridad de la Ciudad de México le estaba buscando justo para hacer un procedimiento legal en su contra. Puede pasar, pero yo escuché que esto era enfocado en función a su estancia en México. Que aparentemente se tenía la presunción o el conocimiento superficial de que estaba solicitando una estadía permanente en México. Entonces, evidentemente en este linchamiento social de redes sociales era, para pasarle la estafeta al gobierno, oye gobierno, también hazte cargo, ¿no? Si no le gustan los mexicanos, si no le gustan los ¿qué hace aquí? Entonces, y si tiene aparte un trámite, porque quiere tener una estadía permanente, por favor, cancélale ese trámite como consecuencia, ¿no? Entonces, sucede mucho ese tipo de cosas. Sí puede ser que el gobierno, dentro de las facultades que tiene, porque recordemos que las autoridades solamente pueden hacer lo que les está facultado en la ley. No pueden hacer más allá. Todo lo que hagan más allá de la ley está fuera de sus facultades y sería una violación a la propia ley. Por eso digo que requerimos urgentemente reformas en muchos temas, porque nos quedamos con las realidades que existían, no con lo que empieza a surgir, ¿no? Claro, y la verdad es que es un tema. Sí, y a veces hay muchos vacíos pero en la ley. No. Y ¿saben qué? Regreso al tema de los valores y las familias. Veíamos a sus hijos igual que ella, ¿no? Actuando de menores de edad, gritando, insultando al policía. O sea, ¿por qué vienes a mi país, de verdad, a hacer todo tu show? Pues regrésate. Y no lo podrían indemnizar porque la mujer debe en su departamento. También salió que se le fueron encima a todos. Creo que no se va a poder. Pero es que hay que ser hasta congruente para salir. Hoy en día en las redes sociales digo, no me quiero ver como defensora del diablo, pero también, por ejemplo, y digo, nos ha pasado, te ha pasado, Ulvia, abogado. Me ha pasado que de pronto te enojas por una infracción, empiezas a perder los estribos, empiezas a gritar, obviamente no está justificado, ya lo decía el abogado, pero pues en esta era que vivimos de la inmediatez de las redes sociales, de los videos, de todo esto, de esta sociedad tan rápida. Pero también cuídate, sí, sí, Ulvia. ¿Cómo? Sí, Ulvia, sí es actriz, pero llega un momento en que eres ser humano y se te olvida, abogado. Claro. O sea, de espero pronto... que no me pase. Espero que no tengo muy buenos abogados que me van a defender. Perdió los estribos, no quiero defenderla, perdió los estribos, no hay justificación con el tema de los insultos que hizo a esta persona, y luego la verdad es que dentro del fin de semana que habían estado marchando por el tema de la gentrificación que querían tema, fuera a los extranjeros y todo, y pues justamente ahí va esta lady racista que pues bueno, veremos en qué desencadena en estos días, a ver qué tiene que decir, porque el linchamiento mediático está muy muy fuerte y hay muchísima presión sobre eso. Y regreso a lo de las leyes, ¿no? O sea, después va a ser víctima. Si estuviera en Puebla con esta nueva ley, ya sería víctima. Y ya verían qué tanto afectó, ¿no? O sea, este acoso mediático y demás. El tema entonces, de que le pusieran un mote, ¿no? Porque es daño moral. Exacto. Lo que ya decía. Por eso, ay Dios, qué bueno que estás aquí. Vamos a tener muchos más veces porque vamos además, a hacer
Vamos hacer a ir varios lives. a tu buffet, Vamos a ir ya al quedamos, despacho, ahí sí, vamos sí, a sí. estar Vamos a transmitiendo grabar en allá. vivo próximamente, porque hay muchos temas que abordar y lo más importante que queremos, ya lo decía nuestro abogado Toño, que alcen la voz, que denuncien, que sepan que la gente cambia cuando tú cambias, ¿no? Entonces hay que poner Cuando el tú ejemplo, denuncias. denuncien, a veces es cansado, a veces sí estamos en un mal día, pero si no alzamos la voz, no nos quejemos. Y, De acuerdo. y cosas tan simples Sí. como el robo a negocio, hemos visto varios robos a negocio, el robo pues a carteristas, el robo del celular, el robo La de algún llanta. documento, de la llanta, incluso hasta podemos denunciar daños a nuestro vehículo por los baches, Sí, ¿no, claro. abogado? Sí. Hay una responsabilidad patrimonial del Estado en ese sentido, ¿no? Así como nos infraccionan por ir a exceso de velocidad o por superar una velocidad no permitida, lo cierto es que hay un concepto de derecho, de responsabilidad patrimonial del Estado para esos temas. Hay que ejercerlo. ¿Qué pasa? El tema es el costo-beneficio que muchas veces sucede. Te vas al bache, la llanta cuesta 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 pesos. Y el proceso... Exacto, pero tu proceso para ir a contratar un abogado particular Sí. o hacer el trámite quizá te sale el doble de caro, ¿no? Para un trámite de esa índole. Entonces, muchas veces tenemos esta distorsión entre el derecho escrito y a la hora de ejercerlo. Hay una complejidad que si tuviera ese acceso a la mayoría sería más fácil, ¿no? Sería bueno. Hay que seguir trabajando. Yo creo que pasarán varias generaciones para que podamos ir saboreando un poco una justicia distinta. Seguramente la IA va a ayudar mucho, ¿no? También va a desplazar a muchas cosas. O tal vez o va a ser peor, corren. va a ser peor, ¿no? Mejor no. Pero el tema de la justicia tiene mucho que ver con un sistema, con un Estado de Derecho, con una impartición y una ejecución de verdad de las sentencias y también específicamente con el cumplimiento de un compromiso social, ¿no? No se nos olvide que como sociedad somos precisamente la célula que crea una sociedad más sana. Si en casa estamos rotos, en la calle lo que va a haber son absolutamente pedazos, ¿no? Y no Sí, es el solo reflejo. es trabajo de la autoridad, es también de nosotros, y ya nada más terminamos con este tema. Ulvia, hoy se presenta pues esta modificación a la ley que va a haber por el tema de la extorsión. Creo que hay que darle el beneficio de la duda al gobierno porque me parece una buena idea que se persiga ya, abogado, de oficio el delito de la extorsión que Sí, no claro. estaba pasando. Claro, Hoy sí. ya se está modificando la ley, que es lo que hablamos, ¿no? Modificar Y que existen los las casos leyes que y requieren, adecuarlas, ¿no? que es lo que decían hoy en la presentación de esta campaña nacional contra la extorsión, donde Puebla se va a sumar, va a haber una unidad anti-extorsión y todo en Puebla y una serie de estrategias. Denuncien. Si no hay una denuncia, pues no va a haber una persecución de un delincuente, y hasta el derecho, el cobro de piso, perdón, es un delito de extorsión. Estas llamadas que nos hablan y que nos dicen, también es un delito de extorsión. Entonces, Totalmente. tenemos que ir de la mano, sociedad y gobierno. Si el gobierno ya modificó una ley para que un delito ya se persiga de oficio, ¿qué es lo que nos toca a los ciudadanos? Denunciar. Y si no tenemos el conocimiento, pues hay que buscar asesoría, hay que ir con los expertos, hay que preguntar. A veces, como dicen, la ignorancia premia y que no nos dé pena. No sé ni de qué trata, pero me está pasando esto, qué tanto puedo afectar, qué tanto me puede beneficiar, y también el miedo, ¿no? A veces creo que hay que quitarnos la pena y el miedo, porque como dice el dicho, el valiente dura hasta que el cobarde quiere, ¿no? Claro. O al revés. Pero Claro, bueno, claro. el punto es que tenemos que alzar la voz y que es súper importante que se asesoren. Así que yo te doy las gracias, querido amigo Gracias Toño. Esta es tu a ustedes. casa. No, muy buena muchas entrevista. gracias Gracias. a nuestra mueblería, la casa de Alcobalto, porque siempre nos reciben de verdad con muchísimo gusto, y pues vengan a conocer porque hay muebles divinos por si quieren adornar su hogar o el buffet que ya vas a abrir, amigo. Aquí vamos a venir de shoppings. Y también quiero agradecer a todo el equipo de producción y a nuestras visitas. Tuvimos invitados de lujo que están backstage. Querido magistrado Alfredo Barrera, un gusto tenerte. Paulina Cabrera, un gusto como siempre, mi amiga. Y bueno, gracias a todos ustedes que estuvieron desde casa, desde el celular, desde la comunidad de su auto o de donde quieran, escuchándonos y viéndonos a través de las redes sociales de Sin Filtros. Yo soy Ulvia Barranco y nos vemos en el próximo capítulo.
de Sin Filtros. Miriam Pozo, gracias y muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Gracias, un placer. gracias por la Gracias a invitación, ustedes. Urbia. Nos vemos en Sin Filtros. Sigan a todas las redes de Sin Filtros y la verdad es que sí, padrísima mueblería, padrísima locación. Un aplauso para mi querida Ulvia Barranco y para todo Para el toda la staff, familia toda la de producción Sin de Filtros. Sin Filtros. Así es. Gracias, feliz día del abogado, es el 12 de julio, pero 12 de julio. vamos a hacer muchas cosas Felicitaciones. este mes. Gracias, Todo el fin de abogados, semana. gracias, Festejar gracias a todos. denunciando. Bye. Y denuncien. Bye.